Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a una capacitación más aquí en Conta para Todos. El día de hoy quiero presentarles al maestro que nos acompaña, que nos va a venir a platicar de un tema que creo que para todos nosotros es de bastante interés, y quiero platicarles un poquito también de su trayectoria y de su semblanza para que lo conozcan, porque es la primera vez que está aquí en Conta para Todos y seguramente no va a ser la última. Entonces pues bueno, nos interesa que lo conozcan muy bien. Él es el contador público y maestro Federico Cárdenas Romero. Él es egresado a la carrera de contador público en 1983 a 1987. Tiene una maestría en administración del 2014 al 2016 en UTEG. Ha tomado diversos diplomados de corporativismo, auditoría y finanzas, cursos de actualización fiscal, diseño e impartición en conjunto de cursos de Ceneval, invitado como conferencista en diversos foros. Es asesor financiero, contable y fiscal de personas morales y físicas. Su objetivo es brindar servicios de calidad, guiando de la mano a sus clientes y concretar sus objetivos empresariales, aportándolos a la sociedad bases legales y reales para su crecimiento, la ética profesional, así como el eje de todos sus servicios. Maestro, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Yo le dejo a su público totalmente para que puedan platicar un poquito más de este tema. Volvemos al ratito. Recuerden, chicos, que también al final les vamos a platicar un poquito de cómo pueden seguir tomando capacitaciones con nosotros. Les vamos a hablar de nuestra plataforma de Contateca, todos los beneficios que van a tener en adquirirla y obviamente una masterclass posterior con el mismo maestro, en el cual van a poder abarcar más a profundidad cualquier duda que pueda surgir. ¿Sale? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo y sin quitarles más tiempo, los dejo con el experto. Adelante, maestro. Lo voy a poner aquí. No. ¿Se escucha? Creo que sí. Bueno, me lo pongo así que tiene. ¿Quiere que le ayude? Sí, por favor, es que lo tengo. Un segundito. Denme un segundo, porque la verdad es que esta pincita sí tiene maña, entonces, listo, ahí está. Gracias. Bien. Buenas tardes, mucho gusto. Soy el contador Federico Cárdenas Romero y el tema de hoy se llama facultades de comprobación de las autoridades fiscales. Pero para poder entender qué son las facultades de las autoridades fiscales, pues obviamente tenemos que hablar quiénes son las autoridades fiscales, quiénes son los que en un momento dado nos rigen y en qué niveles también, porque las auditorías no solamente son de carácter federal, también auditorías estatales, ¿de acuerdo? Creo que ¿sí estamos bien? Sí. Bueno, bien. Para entender eso, todo el mundo hemos entendido de repente que es la Secretaría de Hacienda quien nos hace las auditorías, ¿no? Realmente quien nos está haciendo las auditorías es el sistema de administración tributaria, que obviamente depende también de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, bueno, normalmente para el público en general, para nosotros de manera comunes mortales, por lo que entendemos es el SAT me está haciendo auditoría y efectivamente el SAT es quien nos está haciendo la auditoría porque es el encargado de recaudar, de promocionar un momento dado el cumplimiento de las obligaciones a través de sus diferentes oficinas. Bien, aquí en esta lámina que estamos viendo estamos mostrando quiénes vienen siendo las autoridades fiscales, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obviamente también lo que viene siendo el SAT y las áreas de finanzas de los estados y los municipios. Normalmente cuando hablamos de auditoría los enfocamos como que más hacia el SAT, es decir, las auditorías de carácter federal. Sin embargo, bueno, les recuerdo que también las recaudadoras, en este caso como se llaman en cada estado, también ejercen la autoridad en el caso de la comprobación, sobre todo en áreas muy importantes de la recaudación, ¿no? Pero al final de cuentas lo que nos interesa a nosotros saber es qué es realmente una auditoría, cómo se atiende una auditoría, que es el tema que nos concierne el día de hoy, y para ello tendremos que entender cuáles son las facultades básicas de la autoridad. Bien. En este caso, primero, la autoridad lo que va a señalar es rectificar los errores de los contribuyentes, es decir, yo tengo todo un sistema informático que me va a permitir revisar de manera concienzuda a cada uno de nuestros contribuyentes, a cada uno de ellos, sean personas físicas o personas moral. Normalmente, si es una persona moral, pues lógicamente se va primero a la base que es la persona moral y de ahí se puede derivar también una revisión, en este caso los socios o los accionistas, lógicamente también al representante legal. Sin embargo, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues va a requerir a los contribuyentes, va a un momento dado a hablar de las omisiones del mismo, va en su momento a hacer una invitación a través de su buzón tributario, que cada uno de nosotros sabemos que tenemos la obligación de tenerlo. De hecho, si no lo han aperturado, les recuerdo que es una obligación más fiscal tener un buzón tributario. Cada uno de ellos nos va a permitir a nosotros darnos cuenta si estamos fallando o no.
Obviamente la autoridad primero hace una invitación. Normalmente esa invitación se tiene que seguir, se tiene que contestar de la manera más inmediata posible, porque si no, la situación se empieza a tornar un poco más difícil. Suponiendo que ya estuviéramos con la práctica domiciliaria, es decir, con la auditoría propiamente, para irnos directamente al tema que nos concierne. Cuando estamos hablando de la auditoría propiamente, bien, ¿qué me revisa la autoridad? ¿En qué se basa por un momento dado programar una auditoría? ¿Cuántos tipos de visitas hay o cómo me revisan? Bien, para los que dedicamos a la profesión sabemos muy bien que la Secretaría de Hacienda, a través del Sistema de Administración Tributaria, ha hecho una inversión bastante cuantiosa en cuanto a la parte informática, y lógicamente la mayoría de los contribuyentes, o prácticamente todos los contribuyentes que ya somos cautivos, la autoridad nos tiene muy bien localizados, ¿no? Voy a hacer un paréntesis porque se darán cuenta que ahorita estamos mucho con la constancia de situación fiscal. Bueno, pues parte precisamente de iniciar una serie de revisiones a nivel un poquito más masivo, precisamente tiene que ver con esa constancia. ¿Qué significa? Que la autoridad me está permitiendo y me está obligando en cierta manera a que le entregue una información. Suena un poquito incongruente, ¿no? Porque el SAT me dice a mí, dame una información que yo te voy a otorgar, en este caso el SAT, para que tú se la entregues a tu patrón y tu patrón me la entregue a mí a través de ciertos mecanismos, ¿no? Es decir, yo te estoy pidiendo lo que yo tengo. Sin embargo, la autoridad, el fondo de ello es, yo quiero saber si los datos que tú realmente tienes en tu constancia coinciden con tus datos actuales, y lógicamente, a mi punto de vista, el criterio es que yo necesito tenerte bien localizado, porque hay muchos contribuyentes que no están localizados, pero que sí están dados de alta, y la autoridad obviamente no ha dado con ellos, ¿no? Hay muchos mecanismos con la autoridad puede localizar a los contribuyentes, pero es mucho más fácil y también es mucho más barato hacerlo de la manera que lo está haciendo, a través de pedirnos nuestra constancia de situación fiscal. Sin embargo, bueno, ¿qué debo de revisar cuando me llega una visita domiciliaria propiamente? ¿Qué tanto me deben de revisar? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué beneficios tengo o qué prejuicios tengo en caso de que estés muy mal en mi sentido de mis obligaciones fiscales? Bien, normalmente llega un momento de la visita domiciliaria, vamos a ver un momento de una persona moral o persona física con actividad empresarial. Lo que hace aquí es que la autoridad pide la presencia física del contribuyente. En este caso, si es una persona moral, pues lógicamente del representante legal, o quien que tenga un momento dado el poder notarizado a través de un protocolo para que pueda recibir la visita domiciliaria. ¿Qué sucede realmente en la praxis? Bueno, pues normalmente por alguna extraña razón no localizan al representante legal el primer día, aunque sí se encuentra en la empresa, pero es una forma, como dice, de ganar tiempo, ¿no? ¿Qué le hace la autoridad? Tendrá que dejar un citatorio para que al día siguiente hábil pueda en un momento dado citar al contribuyente, en este caso al representante legal o a la persona física correspondiente, y este mismo le pueda en un momento dado atender. Si la visita domiciliaria se deja el citatorio y no se encuentra el siguiente día la persona, lógicamente se tendrá que atender con alguien que tenga ciertas facultades en la empresa, y no necesariamente tiene que ser notarizada, previa identificación a través de una identificación que esté vigente, por supuesto, ¿no? Y expedida por una autoridad competente. En este caso, lo que tenemos que hacer es, ¿qué debo de hacer? ¿Qué es lo que me tiene que pedir? Bueno, en este caso, depende de mi actividad preponderante, pero normalmente tengo ¿qué obligaciones? El impuesto sobre la renta, el IVA, la retención a terceros, en este caso a salarios, arrendamiento, honorarios, pago de dividendos, etcétera, etcétera. Cuando en un momento dado yo soy la persona moral, estoy obligado, lógicamente, a retener esos impuestos y a enterarlos con mis propias declaraciones en el renglón correspondiente para que yo cumpla la obligación a quien le retuve también, independientemente de mis obligaciones directas. Sin embargo, bueno, hagamos de cuenta que ya tengo la visita domiciliaria, ya me entregaron un momento del citatorio, ya lo recibí, ya inicia la auditoría. Porque luego también nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura la auditoría? ¿Cuánto es lo legal o no legal? Bueno, no hay un término legal, obviamente, para una auditoría. Normalmente no pueden durar más de un año. He visto inclusive algunas auditorías que duran un año, prácticamente un año, que es muy largo y muy costoso también para la autoridad y obviamente también para la empresa, porque a final de cuentas nos afecta nuestros procesos, ¿no? ¿Qué es lo que hay que revisar? Que eso es bien importante, lo vamos a ver en la siguiente clase ya en detalle, hoy vamos a hablar de generalidades. Bueno, obviamente que la visita domiciliaria esté dirigida al contribuyente correspondiente, que tenga el domicilio fiscal también correspondiente, que tenga de manera correcta los datos, que venga realmente fundamentada, es decir, que venga con los artículos del Código Fiscal y obviamente el sustento y el motivo. La autoridad no me va a poner en un momento en el inicio de la auditoría, en el acta de inicio, que será el nombre correcto, no me va a poner qué debo, qué no debo.
Lógicamente la autoridad ya trae los datos en una computadora portátil que ellos cargan normalmente, que ya saben, porque más ahorita con la facturación electrónica, pues ya traen los datos, ellos ya saben cuánto facturamos, qué no facturamos, a quién le compramos, si pagamos o no pagamos. Todos esos datos que nosotros creemos que nos van a solicitar, no lo van a hacer del todo porque únicamente nos van a pedir los archivos en la obligación de la contabilidad electrónica, y eso nos va a permitir a nosotros pues, que la auditoría dure el menor tiempo posible. Claro, siempre y cuando tengamos nuestra información, nuestra documentación y nuestras obligaciones contables y fiscales al tiempo. Si no fuese el caso, ¿qué sucede? Porque también dicen, si no tengo nada, que se me hace así como muy raro que digan, no tengo nada de contabilidad. Bueno, si no tenemos nada de contabilidad, pues evidentemente estamos sujetos a sanciones, primero por no llevar la contabilidad a tiempo, por el atraso que tenemos, por no tener la documentación necesaria, fuese electrónica o fuese física, y adicionalmente agréguenle que estamos incurriendo en diferentes tipos de delitos. Probablemente si no tenemos un buen control o no tenemos una buena forma, un buen control interno, pudiera en un momento dado la autoridad, ¿por qué no?, fincarnos un delito de defraudación fiscal. Y les recuerdo que el delito de defraudación fiscal es un delito federal y es un delito grave. La pregunta, pero si debo 10,000 y el otro debe 10 millones de pesos, ¿cómo me van a sancionar igual? La ley no habla de una cantidad, la ley habla del delito en sí. Delito se llama defraudación fiscal o operaciones en un momento dado similares a la defraudación fiscal. Peor aún, si no tenemos nuestro sistema de inventarios en caso de requerirlos y no tenemos la manera de comprobar el origen de la mercancía, todavía más porque nos pueden acusar también de contrabando en caso de ser mercancía de origen extranjero y no tengamos nuestros pedimentos de importación. ¿De acuerdo? Bien, en un momento dado les recuerdo que también las auditorías pueden ser de manera electrónica, es decir, con la contabilidad electrónica también existe los archivos, digamos, digitalizados, el CFDI, toda la información que tenemos que tener a tiempo y en forma, no un atraso mayor de 60 días, les recuerdo, para que la contabilidad no nos ocasione mayor problema. Cuando las empresas tienen un cierto registro, un cierto control y que obviamente llevan bien sus documentaciones, bueno, la cuenta no tiene por qué estar retrasada, porque se supone que hacemos nuestros pagos provisionales hasta el día 17 del mes inmediato. Entonces, sería como muy lógico que yo presente mis impuestos cuando realmente mi contabilidad no la estoy llevando a tiempo. ¿Se dan casos? Sí, por supuesto, sí se dan casos donde presentan las declaraciones con X números, que lógicamente no van a cuadrar para nada con la parte electrónica, pero la autoridad lógicamente lo va a detectar mucho más rápido porque no va a coincidir con los registros que ya tienen nuestros clientes y proveedores a través de la facturación electrónica. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Ese es un motivo para que me programen auditoría? Sí, porque quiere decir que entonces en la compulsa que yo hice de manera electrónica, alguno de los dos me está mintiendo. O me están mintiendo tu contribuyente o me está mintiendo tu proveedor en este caso, porque no coinciden los números que tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado en sí cuadrar nuestra contabilidad. ¿A qué me refiero? Conciliarla. Si no, de otra manera, hacer una cantidad de documentos que no están conciliados no es una contabilidad. Simplemente es una acumulación de documentos o de papeles. Bien. ¿Qué menciona el artículo 29, el A del Código Fiscal? Bueno, salvo lo contrario que los comprobantes fiscales se podrán cancelar en el mismo ejercicio siempre y cuando se pueda obviamente estar autorizado por la parte que emitió, en este caso, el documento. Si en un momento ya se cruzó el ejercicio, no lo van a poder cancelar. Y les recuerdo que para eso se ocupa también la autorización. Porque es importante evitar, en un momento dado, hacer ese tipo de situaciones, porque también son elementos por lo cual la autoridad nos puede programar una visita domiciliaria o una revisión, en este caso de escritorio o electrónica, es decir, propiamente una auditoría, lo que viene siendo nuestro tema del día de hoy. Es muy importante, reitero, porque cuando de repente nos atrevemos a hacer las declaraciones de manera espontánea, por poner algún nombre, y lo hacemos de una manera errónea, lógicamente la autoridad empieza a tener elementos de carácter digitalizados que me dice este contribuyente no está cumpliendo de manera correcta y me puede inclusive mandar avisos a mi buzón tributario, pero si no hago caso un momento dado a contestar el buzón tributario, sigue creciendo el problema y en un momento puedo tener una visita domiciliaria que lógicamente no nos va a gustar a nadie porque es mucho más extensiva, mucho más minuciosa y es mucho más rigurosa también. Entonces, tratar de evitarlo. Por ahí me hicieron una pregunta, ¿cuántas auditorías programa la Secretaría de Hacienda a través del SAT? No es una cantidad decible porque depende también el personal que tengan, pero de que tienen mucha información digitalizada de las empresas, llámese persona física o persona moral, sí, eso es un hecho. Bueno, yo tuve hace tiempo, trabajé en la Secretaría de Hacienda en el área de auditoría y era así como
un poquito complicado porque no había una cantidad de auditorías programadas. Sin embargo, de una auditoría, si se tenían elementos, se podían programar a las personas físicas que conformaban la persona moral. Entonces, no hay una cantidad determinada, sí se tiene obviamente cuotas que cubrir, en el sentido de cuánta recaudación se tiene que tener. Y les recuerdo que a la autoridad lo que le interesa, pues obviamente es recaudar para las arcas públicas y hacer la función de Estado que se supone que debe de hacer, ¿no? Bien, en un momento dado, si no tengo mi buzón tributario, ¿es un elemento para que me puedan programar auditoría? Sí, porque les recuerdo que es una obligación del contribuyente tener su buzón tributario. Llámese persona moral, llámese persona física, estamos obligados a tenerlo y obviamente revisarlo, porque si me mandaron avisos al buzón tributario y doy por entendido que si no los abro, la autoridad me va a perdonar, de ninguna manera, ¿eh? Un buzón tributario que no se abra o que no se lea en un momento dado lo que se tiene que leer y contestar de manera propia y a tiempo lo que se tiene que contestar es un elemento más para que me programen una visita domiciliaria. Porque si no estoy atendiendo la parte electrónica, la autoridad puede obviamente concluir de que no estoy llevando la contabilidad de manera correcta y no estoy cumpliendo mis obligaciones porque primero me están mandando como un aviso, como un recordatorio. No le hago caso, no le doy importancia, el problema sigue creciendo hasta que se va a convertir en una visita domiciliaria tocando a nuestra puerta de obviamente de nuestras oficinas o de las empresas en su momento. ¿De acuerdo? Hay que en un momento de entender que las auditorías se van haciendo por partes, es decir, tengo mi acta parcial, mi acta inicial, perdón, tengo mis actas parciales y obviamente tengo un acta final. Es muy importante hacer las diferentes correcciones dentro de la propia autoridad para que yo tenga ciertos beneficios antes de que se cierre el acta final que el propio código me otorga. No es que me lo otorgue obviamente el auditor en sí mismo, no me está haciendo un beneficio, él como persona ni como trabajador del SAT. La propia autoridad, el propio código fiscal me permite tener ciertas facilidades administrativas y económicas para que yo pueda cumplir y obviamente ¿por qué? Porque el Estado está recaudando el dinero de manera más rápida, evitando una confrontación con el contribuyente. Les recuerdo que para eso está la PRODECON, que es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que en su momento dado, en una auditoría, una visita domiciliaria, ustedes no tienen manera de defenderse, existe ese servicio que es de manera gratuita, que lo paga obviamente el gobierno federal, pero es para el servicio del contribuyente y no le cuesta un solo peso, es totalmente gratuito. Las actas parciales nos van a dar la información de qué es lo que va encontrando la autoridad, insisto, no necesariamente tiene que ser en papel, obviamente también puede ser electrónica y hasta el final se imprimen, y la autoridad va revisando de tal manera que me va dando a entender cuáles son mis omisiones o cuáles son mis errores, inclusive los errores de los que le llamamos como error de dedo, de que me equivoqué y pagué de más o pagué de menos. Normalmente los errores de dedo son para pagar menos. Con conciencia o sin conciencia, cada uno de nosotros sabemos si fue así o no. Sin embargo, para la autoridad es una omisión, es un error y por consiguiente me tendrás que pagar recargos, actualización y la multa correspondiente. Entonces, financiarse con el dinero del Estado en este caso no es tan conveniente porque es muy costoso a final de cuentas, ¿no? Entonces hay que evitar en la posible financiarnos con el dinero que tenemos que pagar de los impuestos. ¿Qué nos dice? Eso es lo que nos habla la ley, eso es lo que nos dice un momento dado la cuestión de lo que escuchamos, ¿no? En las escuelas, los que nos enseñan nuestros maestros. Sin embargo, ¿qué sucede realmente en la práctica? ¿Cómo se comportan los auditores? ¿En qué se fijan? ¿Qué tenemos que en un momento dado de las actas? ¿En qué momento voy a usar un término que no me agrada mucho, pero es un término muy coloquial? ¿Cómo le hago para tumbar la auditoría? Bien, nuestra misión no es solamente hacer que el contribuyente no pague impuestos. Definitivamente no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que el contribuyente pague el impuesto de manera correcta, obviamente llevando un buen control interno. Sin embargo, cuando no se tiene esos controles, se cometen muchos errores y no se capacita a las personas en un momento a entender que el origen de la parte fiscal es la contabilidad. Si no somos buenos contadores, no podemos ser buenos en los impuestos. ¿Por qué? Porque si no conozco la base donde se va a derivar los impuestos, que es la contabilidad, muy probablemente voy a cometer muchos errores de carácter no idóneos, pero también de una manera involuntaria, pero que a final de cuentas me está costando dinero y me puede costar sanciones y multas. Les recuerdo que ahorita los recargos están caros, igual las actualizaciones, entonces procurar en la medida de lo posible, si no tengo un buen control interno que me permita llevar una muy buena contabilidad, hay que hacer un pequeñito alto y rediseñar esos controles internos. Les recuerdo que el control interno es permeable, es decir, no tenemos que romper el esquema anterior y poner uno nuevo, ¿no? Eso ocasiona un caos en las empresas, un caos administrativo. Hay que hacerlo, ir permeando poco a poco e ir quitando esos vicios que hemos agarrado obviamente con los años, o porque escuchamos, o porque en una empresa yo trabajo, luego así. Hay que volverse a adaptar y sobre todo utilizar la tecnología, que es algo maravilloso, ¿no? Cuando yo empecé con la contabilidad, pues todo era a mano.
Ahorita ustedes tienen la ventaja de que prácticamente todo es electrónico. O sea, se equivocan, corrigen póliza y se acabó. Antes no, había que hacer libros nuevamente. ¿Verdad? Hay otra pregunta, maestro, Sí. de Rafael Parra, que dice: ¿qué pasa si en una auditoría de comercio exterior la autoridad no da respuesta al recurso de revocación en el término de los 3 meses que marca la ley? ¿Qué recomienda, contador? Gracias. En este caso, yo le recomendaría, antes de pelearse con la autoridad, yo le recomendaría hacer un recordatorio vía electrónica, decirle a la autoridad, no me has contestado, y al final de cuentas no menciones que tú vas a entender que vas a ejercer en su momento lo que dice la respuesta tácita. En el caso de comercio exterior, sí hay que tener mucho cuidado porque la autoridad con un solo día previo que te mande un oficio requiriendo de cualquier tontería, cualquier documento que aparentemente le entregases pero que no le convenció, simplemente te tumba esa parte. Entonces es mejor no pelearte con ellos porque te pueden revisar más. A final de cuentas, el área de comercio exterior tiene un muy buen servicio en el sentido de que tiene bastante presupuesto, dijera yo, comparado con otras áreas. Entonces, si no les contestan ese término, hay que obviamente hacer un recordatorio a la autoridad competente. Insisto, solamente no le mencione que en su momento podría ejercer el derecho de la contestación tácita. Bien, aquí más que nada lo que nos interesa es, el tema era cómo atender una auditoría, una visita domiciliaria. Obviamente depende del tipo de visitas. Hay visitas que son, le insisto, a través del buzón tributario, hay visitas que son electrónicas, aunque no los tengamos físicamente, pero se llama como una revisión de gabinete o de escritorio. Hay auditorías que son como intermedias, que les menciono, es decir, que no son tan profundas, pero sí hay auditorías que son directas, que son las que realmente nomás nos asustan a la mayoría de los contribuyentes, ¿no? Insisto, no traten mal en un momento dado al representante del SAT, a final de cuentas es su trabajo, pero también nuestro trabajo es defender nuestra posición, tanto financiera como económica y fiscal. La autoridad obviamente de repente sí se toma atribuciones que no le corresponden, de repente excede el propio derecho que le corresponde y lo que la propia ley le otorga. Sin embargo, bueno, para eso obviamente hay personas que nos dedicamos a esto y también les insisto, pues tienen el PRODECOM, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, reitero que es gratuita y en un momento pudieran acudir a ella, o en su momento, bueno, si no se resuelve, pues a través de un amparo. Es un poco costoso, pero al final de cuentas, bueno, hay que revisar muy bien el caso, dependiendo también los montos, porque a veces pudiera resultar más caro hacer un pequeño pleito con la autoridad en vez de conciliar. No estoy diciendo en un momento demos la razón a la autoridad. Hay que tener la ley de su lado, hay que tener obviamente el articulado correspondiente para poder pelear lo que se tenga que defender de manera legal. Si un momento la autoridad no lo entiende de esa manera, bueno, hay otros causas legales también que nos otorgan para que el contribuyente pueda defenderse ante una autoridad, ante un abuso de parte de la autoridad en el sentido fiscal, por supuesto. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para emitir la determinación de un crédito fiscal? Tiene todavía los 5 años. Mientras no se determine, normalmente yo he visto en la praxis no tardan más de 6 meses, 1 año máximo, pero sí me ha tocado ver casos donde, como yo estoy ejerciendo prácticamente mi revisión y la ley me permite los 5 años, yo te puedo fincar el crédito. Aquí es bien importante, si ya tenemos el conocimiento del crédito, sí investigar para irlo a pagar, porque de otra manera la autoridad puede en un momento alargarlo y obviamente no nos va a perdonar ni los recargos ni las actualizaciones. Por eso es bien importante investigar previamente. En caso de que no fuese yo, no tuviera la información, quien me está preguntando, puedo acudir en un momento dado a la oficina del SAT que le corresponda. ¿Qué ciudad es? No comenta. Sería importante para saber qué área de suscripción le corresponde, ¿no? Para que no lo vaya a meter en la que no le corresponde y decir, no, pues no lo recibí, no estoy enterado. ¿Qué pasa cuando la autoridad de pagos provisionales no se da cuenta de los anticipos aplicados? Ok, en este caso habría que hacer un escrito libre con la propia autoridad, otorgarle lógicamente las copias correspondientes ya sea de manera electrónica o física y en su momento hacerle notar a la autoridad que tiene un error de apreciación, como le llaman ellos, que a final de cuentas es aritmético, pero decirle, esos son mis documentos y el error es tuyo, no mío, para que la propia autoridad corrija y se puede meter a través de un escrito libre dirigido lógicamente al área correspondiente. Habría que ver qué tipo de documentación es la que está metiendo. Rafael nos dice, ¿qué pasa si no tengo activo mi buzón tributario? Soy persona física, sueldos y salarios. Ok, en el caso de sueldos y salarios es muy particular, no se está realmente un buzón tributario porque se supone que quien hace el pago de las contribuciones a tu nombre es tu patrón. Entonces, así como será muy difícil que te requirieran porque quien tiene la obligación es tu patrón, no tú. Pudiera darlo de alta, es una obligación, sin embargo, en el caso de sueldos y salarios no es tan grave, digamos. Es importante ponerlo, eso sí. Si no, hay que abrirlo. ¿Hay forma de resolver
devolver un crédito fiscal que ha visto que es erróneo, pero en la opinión del cumplimiento dice negativo, soy del Estado de México? Ajá. La opinión de cumplimiento le dice que es negativo por la falta de cumplimiento de la obligación. Habría que ver cuál es el origen de ese crédito fiscal que le fincaron, para que en su momento se pudiera pelear en un momento dado, insisto, a través de un escrito libre. Nada más habría que ver, aquí es bien importante determinar cuál es el origen que originó ese crédito, porque de otra manera te estaría dando una información que no es la más correcta. Si me defines en la siguiente vez cuál es el origen de ese crédito, si te aparece un momento un crédito que tú estás desconociendo, ahora que sacas tu constancia que te sale como negativa, hay que investigar con la propia autoridad, bueno, cuál es el fundamento, cuál es realmente el origen de ese crédito que me estás fincando, porque yo lo desconozco. Pero hay que hacer que la obligación, hay que hacerle que en este caso el SAT se obligue a entregarte la información. En caso de que no, insisto, está la PRODECON para que te haga la aclaración pertinente. Pudieras hacerlo obviamente a través de internet, nada más haciendo la aclaración pertinente, con todos tus datos, por supuesto, ¿no? RFC, CURB, etcétera, etcétera. ¿Puede ayudar PRODECON con este tipo de casos? ¿En qué instancias PRODECON puede entrar a ayudarnos? No, o sea, PRODECON nos puede dar la asesoría de manera directa, es decir, podemos acudir, lo podemos hacer inclusive hacer vía internet, también se puede, y en este caso no es que la PRODECON nos vaya a dar el favor, nos puede orientar en un momento a cómo hacerlo, porque es obvio que en la administración al que corresponde no nos dieron la información porque no les conviene. La PRODECON únicamente es como para orientarnos. Si ya son asuntos mucho más difíciles donde nos tengan que defender, sí, ahí sí la PRODECON, y digo, lo hablo abiertamente, sí es una institución honestamente bastante seria, muy honorable, sí ayuda al contribuyente, la verdad. Yo he visto casos donde la autoridad no entiende y a través de la PRODECON sí se han resuelto de manera correcta, pero sí pudiera ser una instancia. ¿Y usted le pasó el tema de las pérdidas que no se reconocían en la declaración anual y que la solución que te daba la autoridad era meter una complementaria, pero había ocasiones que esa pérdida era de un ejercicio que ya había caducado o que estaba por caducar? Entonces, el presentar una complementaria solo porque el SAT en su sistema no la reconocía, pues activas otra vez. Así es. No sé si nos puedo platicar un poquito de eso, creo que está muy interesante. Sí, de hecho, lo vamos a ver en general. La siguiente clase vamos a traer un pequeñito ejercicio para conocer. Aquí, como comenta aquí la compañera, sí es importante porque con el escrito que ustedes ponen para Hacienda, prácticamente para la autoridad fiscal, significa estoy volviendo a poner nuevamente en la vista esos 5 años que se supone que no te puedo revisar, porque con ese escrito yo estoy activando nuevamente y rompiendo la caducidad del tiempo que se supone que no debo de tener. Pero aquí habría que analizar el origen primero de la pérdida, eso es bien importante. Remitirnos a la declaración anual que dio origen precisamente a esa pérdida y ver qué tanto hemos amortizado de la misma, dependiendo del ejercicio que también tengamos, para por un momento saber si se pelea o no se pelea. Depende el monto. Yo a veces he dado consejos a mis clientes, no de que pierdan el dinero, pero a veces sí me ha tocado un cliente, por ejemplo, que son 30,000 pesos, le decía, te vas a arriesgar por 30,000 pesos a reactivar nuevamente y romper la prescripción o la caducidad. Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, le di los fundamentos obviamente a mi cliente y el cliente dijo, ok, no, pues por 30,000 no me conviene porque me van a sacar más. Si lleva bien la contabilidad o tiene todos sus registros de manera correcta, ¿por qué no? Nos podemos aventar esa situación, pero si sabemos muy bien en el fondo que traemos situaciones arrastrando, yo no recomendaría que lo hicieran de una manera tan agresiva, Insisto, hay que revisar el origen que dio el origen que da esa pérdida, Eso es bien importante, porque ahí está normalmente la clave de la respuesta. La verdad, chicos, es que creo que hay bastantes preguntas que tendríamos que irnos formulando, sobre todo porque en la mayoría pudieran llegar a ser cosas que apenas estamos pasando o que no nos han pasado y queremos saber qué hacer cuando nos pasen. Entonces, como saben, pues bueno, posteriormente a esta información que tenemos de 1 hora, se viene una masterclass un poquito más completa. Al inicio les comenté, vamos a tener ahorita información de cómo van a poder asistir a esta segunda masterclass, que va a estar muchísimo más completa en muchos aspectos. Entonces, pues ojalá nos puedan acompañar. Ahorita de momento despido al maestro. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos en esta plática. Nos vemos pronto la siguiente semana, si no me equivoco, por ahí en unos días más les vamos a pasar las fechas con la segunda clase de cómo atender auditorías del SAT, facultades de la autoridad y demás. ¿Sale, maestro? Pues muchísimas gracias. Los voy a dejar aquí. Gracias, maestro. Al contrario, muchas gracias a ustedes.